puestos de pie a nuestro ministro Nehemías Pérez. Él va a compartir la palabra. Dios te bendiga, hermano. Amada iglesia, paz a vosotros. Hoy venimos con un corazón agradecido, con mucho regocijo, amén, hermanos. Hemos cantado de muchas maneras, en muchos cantos, que Dios ha sido bueno y nosotros damos testimonio de ello. Nos atrasamos un poco en nuestra llegada, algunos factores que querían atrasarnos el camino, un accidente en la carretera, un tianguis atractivo ya en Nezahualcóyotl. Pero dijimos, tenemos que llegar allá a Villada. Y aquí estamos, hermanos. Por el tráfico que se hace, No crean que queríamos pasar a comprar, a surtirnos ahí o no. Y además aquí olía más el consomé que allá, entonces allá no nos quedamos, llegamos hasta aquí. Gracias a Dios, hermanos, que estamos acá. Gracias a Dios y a nuestro hermano pastor por la invitación. Dios te bendiga, Suriel, y a la iglesia por el recibimiento que nos dan. Siéntense, hermanos, por favor. Ya decía nuestro hermano Suriel, y gracias, Suriel, por la deferencia y la referencia hacia mis papás de Chiapas. Mis papás ya no viven, ya descansan en el Señor, pero sí, si algo tengo claro y firme en mis pensamientos es el gran legado de fe que ellos dejaron en mi vida y en la de mi familia. Gracias a Dios, todos mis hermanos y mis hermanas pertenecemos a la iglesia y estamos trabajando en ella para gloria de Dios. Y eso es el gran testimonio de ellos. De ahí la importancia, hermanos, de que como padres siempre procuremos, ¿verdad?, encaminar a nuestros hijos en la fe en nuestro Dios. Y obviamente también un día ellos toman el camino, porque quizá aquí alguien hizo todo para que aquí estén, pero no están. Al final uno también toma sus decisiones, pero también Dios sigue hablando a esos corazones y confiamos en que tarde o temprano, esperemos que siempre más tarde, más temprano que tarde, ¿verdad?, se acerquen y regresen a los pies del Señor. Soy originario de Chiapas, un estado muy bonito, no sé quién conoce por allá. Una vez fueron a unos bautismos, ¿no, Suriel? Ahí en las cascadas de Agua Azul, ¿sí? En Montebello. Yo vivo en Comitán. Tuvieron que pasar por Comitán para llegar a Montebello. Sí, ahí estuvimos, soy yo, de ahí soy originario. Hace un mes estábamos allá donde ustedes fueron a hacer bautismos. Es un lugar muy bonito. Hermanos, dice el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Hoy venimos ante los atrios y al santuario del Señor, al templo de Dios, agradecidos, porque Dios le ha dado a esta congregación Betel, mejor conocido como Villada, ¿verdad? 45 años. Adolfo López Mateos era presidente cuando aquí estaba empezando, o no sé si aquí o en alguna casa, estaba empezando la obra de Dios en estos lugares, ¿no? En una casa. Después llegó Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo. ¿Quién más, hermanos? Fox, Calderón. Bueno, ya todo hasta ahorita. Y así como a nivel político, ¿verdad?, han habido presidentes, también aquí han pasado pastores. ¿Se acuerdan? Escuchaste rato de un hermano Manuel Sánchez. Sí, ¿verdad? Nunca lo conocí, pero he escuchado cosas muy bonitas de él, al menos de su ministerio. ¿Quién más fue pastor acá? Arturo Pérez Granados, Toltecat, Jonathan Martínez. Juan Martínez. ¿Perdón? Domingo Páez. Alejandro Hernández. Humberto González. Gilberto González. Ya sé quién. Muy bien. Fidel Alcalá. Muy bien. Domingo Páez. Gracias a Dios por ellos, ¿no, hermanos? Porque cumplieron un propósito en un momento determinado
para que hoy la iglesia permanezca. ¿Sí? Gracias a Dios por ellos. Y ellos que no trabajaron solos, tuvieron una familia. Que si no tenemos el respaldo de la familia, hermanos, esto no funciona. Tuvieron una esposa, unos hijos, que quizás eran los que primero tenían que llegar al templo, los últimos que tenían que retirarse, etcétera, ¿verdad? Pero ahí estuvieron. ¿Recuerdan las familias de ellos? Sí, ¿verdad? A las mujeres, a los hijos, a las hijas, a los niños, sin duda. Félix Martínez, el primero por acá como pastor, como muy bien aquí en la villada. Gracias a Dios por ellos, hermano. Gracias a Dios. Y también, hermanos, aquí ha habido, además del pastor y ha habido la familia, también han habido liderazgos. Algunos se mantienen, otros están en otra congregación, otros quizá ya no están porque descansan, u otros también, ¿verdad? Quizá decidieron tomar otro camino y ya no están aquí. Pero todos los que han pasado por acá, hermanos, contribuyeron para que hoy la villada Betel se mantenga fiel al Señor. Amén, hermanos. Y aquí estamos este grupo de hijos del Señor. Hoy es tiempo de regocijarnos y es tiempo de agradecer, porque Dios ha sido bueno. Y porque como dice, bueno, en la otra imagen decía Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo quiero hablar, hermanos, de la gratitud. Porque hoy venimos a agradecer. Pero también quiero hablar en relación, hermanos, a lo contrario, a no agradecer. Porque muchas veces, yo sé que hoy venimos con un corazón agradecido, pero muchas veces olvidamos agradecer. Muchas veces olvidamos dar gracias, sobre todo a Dios, ¿verdad? A la familia y a cosas tan comunes como comer. Y a veces espero que se practique todavía, ¿verdad? Pero no siempre se da gracias a la mamá que estuvo ahí preparando, a papá que estuvo quizá también guisando, no lo sé, ¿verdad? A veces se nos olvida agradecer. A veces por las prisas de la vida nos levantamos y ya se me hizo tarde, vámonos, me dio una peinadita y vámonos al trabajo o a la escuela y olvidamos agradecer que ese día despertamos, gracias a Dios, ¿verdad? Muchas veces olvidamos agradecer y en muchas ocasiones, hermanos, no agradecemos. ¿Y saben por qué no agradecemos, hermanos? Primero, porque nos acostumbramos muy rápido a las cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido? Con 10 plagas y después abrió el mar rojo. ¿Quién nos hubiera sorprendido, hermanos, porque el mar se abriera y pasáramos en seco? Todos quedaríamos maravillados y sin duda en aquel tiempo se maravillaron. Al cruzar, cantaron al Señor, alabaron a Dios. Pero 3 días después ya se estaban quejando de las aguas amargas. No tenían que comer y Dios les da el maná. Dios les da el maná. Pero tiempo después, dice en Números 21, estamos hartos de este pan tan liviano. Lo que en un momento fue el mayor milagro, la mayor bendición, la rutina después lo convierte en un fastidio. Pero claro, para llegar al fastidio, empieza uno por dejar de agradecer lo que hoy tenemos. Dejamos de agradecer porque muchas veces, hermanos, nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Una vez escuché esta historia de un señor que iba en ¿qué carro les gusta? De esos de lujo. ¿Qué carro les gusta? ¿Un Ferrari? ¿Sí? Bueno, un Tesla, ¿no? Un Tesla. Ahí iba en su Tesla, el señor. De repente vio que pasó alguien en un helicóptero, tenía su mansión y su helipuerto, y dice el que iba en su Tesla, cuando yo tenga un helicóptero, ¿verdad? Como añorando el helicóptero que el otro tenía, y dejó de ver lo que tenía en ese momento, que era su Tesla, ¿verdad? Pasa al lado del Tesla, pasa otra persona con una camioneta, una de esas Suburban, y ve al Tesla y dice,
Cuando yo tenga un Tesla, como diciendo, voy a sentirme mejor, ¿no? Voy a estar bien, voy a estar contento, feliz. Y después al lado del Suburban pasa otro, un carrito, un Seat, un Toledo, un blanquito, el que traigo ahorita, ¿verdad? Y pasa y dice, cuando yo tengo una Suburban para que quepan más y vayan más cómodos los niños, a lo mejor ahí voy a ser feliz, voy a estar contento. Al lado pasa el de una moto, pero como va a llover, dice, cuando yo tenga aunque sea un Toledo, ¿verdad? Un Toledo, un Seat, voy a estar contento, no voy a mojar. El que iba en la bici empieza a ver al de la moto y dice, cuando tenga una moto ya no voy a estar cansando y sudando con la pedaleada, ¿verdad? Voy a tener una moto. El que va caminando ve el de la bici y dije, cuando yo tenga una bici. Yo un día tuve un anhelo de una bici, hermanos, y Dios me lo dio, pero eso va a ser historia de otra predicación, ¿verdad? Y así, hermanos, dejamos de ver lo que tenemos, nos enfocamos en lo que nos falta o en los anhelos, hermanos, que tenemos y que no lo tenemos ahorita, que no los tenemos cumplido ahorita, y por ello dejamos de agradecer porque dejamos de ver lo que hoy tenemos y solo estamos añorando lo que hoy no tenemos o lo que otros tienen. Por eso dejamos de agradecer. Entonces son estas dos cosas principalmente, entre otras, ¿verdad? Que hacen que nosotros dejemos de agradecer. Nos acostumbramos muy rápido. Aún en lo más hermoso de la vida, hermanos, en muchos casos puede pasar. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿cuántos de aquí son casados? ¿Somos casados? Ahora, ¿cuántos de aquí somos felizmente casados? No, no quiero exhibir a nadie, no quiero exhibir a nadie, que nadie se exhiba. Pero, ¿cómo empezamos, hermanos, el matrimonio? Con ilusión, emocionados, contentos, el amor de mi vida contigo hasta el final. Voy a envejecer junto contigo, ¿verdad? Aunque sea debajo de un árbol, ahí voy a estar a tu lado. Pero después la costumbre, hermanos, y ya nos olvidamos. Decía un hermano cuando predicó en una bendición matrimonial, ay muchachos, ustedes de besos y abrazos. Ya después a patadas y empujones, decía el hermano, de verdad. Porque a veces nos acostumbramos tanto, bajamos de valorar lo que en su momento tenemos y dejamos de agradecer a Dios por lo que en su momento fue la mayor bendición para nosotros. Y eso pasa con el trabajo, con los alimentos, con la ropa que tenemos, con la casa que habitamos, etcétera. Olvidamos, nos acostumbramos rápido, dejamos de valorar lo que tenemos, anhelamos otras cosas y dejamos de agradecer al Señor. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermanos? Porque hoy nosotros dijimos que venimos agradecidos con Dios, porque Dios le ha dado 45 años de vida a esta congregación Betel Villada. 45 años, gracias a Dios. 45 años en que hombres y mujeres que nos precedieron trabajaron, sirvieron, fomentaron la fe, enseñaron a los niños, hicieron proyectos. Y es lo que ha permitido hasta hoy, hermanos, claro, con la ayuda del Señor, que hoy la congregación esté como esté hoy, ¿verdad? Y bendigo a Dios por ello. Porque sí me consta que a la iglesia de Betel le gusta cantar. Sí me consta que le gusta convivir. Sí me consta que le gusta servir. Lo he visto con mis ojos hoy. Y espero que así sea siempre, ¿verdad? Pero nos podemos acostumbrar al espacio, nos podemos acostumbrar a los cultos, nos podemos acostumbrar a cosas, hermanos. Podemos estar añorando cosas que quizá otros grupos, otras congregaciones tienen y dejamos de valorar lo que hoy tenemos y entonces, hermanos, dejamos de agradecer lo que hoy somos. Dejamos de agradecer lo que hoy tenemos. Dejamos de agradecer a Dios por la historia que hasta hoy se nos cuenta de esta congregación. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, cuando hacemos una congregación o una convocatoria para algo, es porque algo importante está aconteciendo. Y en muchos de esos casos, hermanos, es precisamente de recordar las cosas que antes han sucedido y replantear la visión para el futuro. Y yo les quiero hablar de un momento, uno de esos momentos, de una convocatoria en el pueblo de Israel. Si gustan abrir su Biblia, hermanos, por favor. El primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28.
Nuestra vida, hermanos, debe ser una constante gratitud a Dios. Cuando nos casamos, agradecemos, cuando hay un culto matrimonial, agradecemos a Dios, ¿verdad? Por el amor que dos personas se expresan. Y ellos son los más agradecidos todavía. Cuando hay una presentación de niños, agradecemos a Dios por el niño, ¿verdad? Que ha nacido y está entre nosotros. Cuando nos reunimos, hermanos, aún en un funeral, ahora he visto, hermanos, que en muchos lugares, como a mí también me ha tocado estar y organizar, es que un funeral es la gratitud a Dios por la vida de fulano. ¿Verdad? Porque hasta agradecemos por la vida de las personas que quizá ya no están, pero estuvieron y dejaron un legado en nosotros, en nuestra memoria y en nuestro corazón. Pero nos reunimos y aunque quizá no explícitamente, pero implícitamente hay una gratitud a Dios por lo que acontece en ese momento en nuestras vidas. Primero de Crónicas 28, verso 1 dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Amén. Voy a seguir leyendo después. ¿Qué hace David, hermanos? Hace una convocación, convoca a la gente que aquí está mencionada. Algo importante va a hacer David, o va a decirles David, algo importante. Por eso los reúne, y reúne a todos, y reúne a los principales, y ahí enumera o describe, hermanos, quiénes convocó para ese momento especial. Y en el verso 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Amén. Hasta aquí, después leo otros versículos. ¿Para qué los reúne David, hermanos? Él les dice, óiganme, pueblo mío, tengo algo importante que decirles. Yo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de David, hermanos? ¿Lo leímos? Edificar la casa de Jehová. Ya había preparado todo, muchas cosas tenía listas para que se construyera el templo de Dios, la casa de Dios, dice el texto. Pero ¿qué le dijo Dios a David, hermanos? Tú no vas a edificar casa a mi nombre. Y ahí está la razón, ¿verdad? Porque eres hombre que ha derramado, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David tenía el buen propósito, el buen deseo de construir la casa de Dios. ¿Era un buen deseo, hermanos? ¿Era un buen propósito? Claro que sí. Era un buen propósito. Alguien aquí vino y tenía anhelos, tenía deseos. Establecer una iglesia, predicar el evangelio, que más personas, hermanos, conocieran a Jesús, que más personas conocieran el evangelio de nuestro Dios. Alguien vino, se mencionó aquí quién fue el primero. Y como él, otros se fueron sumando a ese propósito, a ese anhelo que el hermano tenía. Y vinieron a estas colonias, a estas calles, que sin duda no era como hoy la conocemos. A lo mejor era terracería, había menos casas, había menos ruido de carros. Pero alguien tuvo un propósito. Nezahualcóyotl, el área conurbada de la Ciudad de México, la gran ciudad, la metrópoli, ¿verdad? Y aquí, Nezahualcóyotl, alguien se fijó en este lugar y quiso venir a predicar la palabra del Señor. Y él logró algo, quizá en una casa empezó las reuniones y afirmó los primeros corazones de las primeras personas que creyeron en Jesús. Y después el hermano quizá ya no estuvo, se fue a otro lugar. Vino otra persona, hermanos, y vino con otro propósito. Quizá formalizar, quizá discipular, quizá comprar un terreno. Empezamos comprando un terreno, ¿verdad? U organizar a la iglesia para la cooperación, para poner la visión y la necesidad de un terreno.
Y quizá el hermano se fue y solamente dejó el dinero, ya llegó otro y se compró el terreno. Y el que compró el terreno quizá tuvo la visión de, vamos a construir un templo, aunque sea uno pequeño. La mayoría de los templos empiezan así, con algo más sencillo, de madera, más pequeño, dependiendo, y poco a poco después se va arreglando. Pero alguien tuvo ese propósito y logró quizá lo que él tenía o parte de lo que él había visionado. Pero llegó otro y continuó la obra, hermanos. Y es lo que está sucediendo con David, hermanos. Él tuvo el propósito de construir casa a Jehová. Pero Dios le dijo a David, tú no me vas a construir casa. Tú estás aquí para otro propósito. Estás aquí o has estado aquí para otra cosa. Tú has derramado sangre. Y cuando David asumió el reinado, hermanos, de Israel, esa era la necesidad. Tenía enemigos por todos lados. Cuando empezó David su reinado, se dice que inmediatamente los filisteos acamparon contra él. Era el momento más vulnerable y frágil del reinado de David, cuando él comenzaba. Quizá muchos leales a Saúl todavía estaban en el reinado y estaba él empezando a organizar todo. Era el momento frágil y vulnerable. Cuando hay un cambio de gobierno, eh, la bolsa de valores baja, hay baja proyección económica, porque es un momento vulnerable, hablando actualmente. Hay inestabilidad o hay falta de credibilidad, ¿verdad? En la estabilidad económica o social de un país. En aquel tiempo, hermanos, Israel acababa de asumir el reinado y ya los filisteos le querían hacer guerra y subieron contra él. Pero David consultó a Dios, ¿voy a subir? ¿Debo subir? Y Dios le dijo, sube, porque los pondré en tus manos. David subió y Dios le dio la victoria a David. Y David se dedicó a eso, para apaciguar, para pacificar, para alejar a los enemigos de Israel. Ese fue su propósito. Y aunque tenía otro plan, David, además de ese, de cumplir lo que ya en su momento también Dios le puso en el camino, quería construir casa. Dios le dijo a David, no, David, tu misión era otra, tu propósito era otro, pero no te preocupes. ¿Quién va a construir, hermanos? ¿Quién le dijo que va a construir? Tu hijo Salomón. Él va a construir la casa. No te preocupes, tus anhelos se van a hacer realidad, pero va a ser a través de otra persona. Y lo que son hoy, hermanos, como Villada, es porque Dios ha puesto anhelos, propósitos en el corazón de muchos hermanos, sean pastores, líderes, maestros, miembros de consejo local antes, consejo de ancianos ahora, pero Dios lo ha puesto en el corazón de ellos. Y Dios ha permitido que las cosas sucedan en los tiempos también del Señor. Ha habido cosas que Él ha permitido y ha habido cosas que Él también ha impedido. Porque la obra de quién es, hermanos? La obra es de Dios y somos, de hecho, la iglesia de Dios. La iglesia está en las manos de Dios. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que Dios es el Señor. Dios es el dueño de su iglesia. Y Él la va fortaleciendo. Y él la va encaminando conforme a sus propósitos. Claro que también toma en cuenta lo que nosotros somos y nuestra personalidad y los anhelos de nuestro corazón, pero al final es su propósito que dirige la vida de su pueblo, en este caso de la iglesia de Villada. Dice después, hermanos, en el verso 6, y me ha dicho, dice David, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Amén. David dice, el Señor me ha dicho también, tu hijo Salomón es el que va a construir. Si él guarda mi palabra, si él guarda mis preceptos, él va a construir la casa que tú tienes en tu corazón, la casa que tú has planeado, la casa para mí que has soñado, Salomón la va a construir. Pero si él se mantiene en mis caminos, si guarda mi palabra. Y es que Dios, hermanos, va a seguir cumpliendo su propósito en nosotros. La iglesia de hoy, aquí de Villada, no es una iglesia terminada, no es una iglesia consumada. Hermanos, siempre vamos a estar mejorando y avanzando para ser cada vez mejores, ¿verdad?
ante la presencia del Señor. Y van a venir personas como ella, hay personas, y van a venir otros que se van a agregar al propósito de Dios. Y quizás no seamos nosotros, quizás nosotros vamos a ver una parte y estamos viendo una parte. Y quizás vamos a ver muchas cosas más, pero vendrán otros, porque la obra va a permanecer. Y confiamos que aquí en Betel, en Villada, hermanos, nunca faltará alguien, líderes, personas, miembros activos, comprometidos, que cumplan el propósito de Dios. Confiamos en eso. El verso 8 dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, es lo que le dice David al pueblo, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Amén. ¿Qué le dice David, hermanos? Recuerden, estas son las últimas palabras de David. David está por descansar. Él convocó y tenía un mensaje importante que darles. Primero era decirles, yo tenía este propósito, pero Dios me ha dicho, tú no lo vas a hacer. Ah, pero me dejas con esperanza, ¿por qué? Porque si yo no, pero tu hijo lo va a hacer. Hermanos, Dios ha permitido que muchas cosas sucedan hasta hoy en Villada. Y lo que no ha sucedido, hermanos, va a suceder con nosotros o con alguien más, pero la obra de Dios va a seguir firme y para gloria de Dios en este lugar, en esta congregación. Y David, además de decirles eso, también quería decirles esto que acabamos de leer. Es como la persona que está en sus últimos momentos y quiere dar sus últimas palabras a alguien, o alguien que va a emprender un viaje largo, un viaje de mucho tiempo, que no saben si lo van a volver a ver. Hablo, por ejemplo, de muchos migrantes que van a Estados Unidos, ¿verdad? No saben. Yo conozco personas que dijeron, voy 6 meses y regreso, voy para parar la casa y regreso. Algunos sí regresan, pero otros hermanos ya se quedan allá, ¿no? Y como muchos se van como indocumentados, ¿verdad? Ya no pueden regresar tan fácilmente. O si regresan, pues ya no pueden volver a Estados Unidos tan fácilmente. Entonces, como aquel que se despide así, hermanos, y deja sus últimas palabras, así está David diciéndole al pueblo, oídme, dicen, congregación de Jehová, guardad los preceptos de Jehová. Eso les encarga. Guarden los preceptos para que poseáis la buena tierra. Hermanos, ¿dónde estaban ellos? Están en Jerusalén. Jerusalén ya es Canaán, ya es la tierra prometida, ya están ahí, ya se gobiernan por sí mismos. Pero dice David, guarden los preceptos de nuestro Dios para que poseáis la buena tierra. ¿No ya la poseían? Ya estaban ahí, ¿verdad? Pero David todavía habían muchos conflictos y él con todas las guerras que hizo dispersó a los enemigos de Israel. Ya los había alejado, los había vencido y ahora él quería confirmar el reinado, ¿verdad? De Dios en Jerusalén, construyéndole casa. No lo iba a hacer él, pero lo iba a hacer Salomón. Pero sí le dice al pueblo, guarden los preceptos. Aún no hay casa, pero guarden los preceptos de Dios para que poseáis. Este verbo, hermanos, poseer, no solamente significa estar o habitar algún lugar, o tener o retener algún lugar. Este verbo implica, hermanos, vivir. Para que poseáis es para que vivas, para que realmente vivas. ¿Han escuchado esa frase? Vive. En Alcohólicos Anónimos, hermanos, hay una frase que les dicen a muchos que llegan ahí, a los que llegan primero. Dicen, vive y deja vivir. Dicen, ¿verdad? ¿Qué quieren decir con eso de vive? ¿Acaso no estaba viviendo? Bueno, estaba ahí, ¿verdad? Pero vivir es, hermanos, vivir a plenitud, tener paz, bendición, amor, contentamiento. Amén, hermanos. Eso es vivir. Y ese verbo poseer implica vivir. Ya estás aquí, sí, pero quieres poseer, quieres vivir, dice, guarda los preceptos de nuestro Dios. Hermanos, queremos vivir,
Yo creo que sí, ¿verdad? Queremos estar bien, queremos tener la bendición de Dios, queremos tener la plenitud de la vida, queremos tener esa vida abundante que Jesús vino a darnos, hermanos. Dice aquí el rey David, guarden los preceptos de nuestro Dios. En ese momento, en el rey David, hermanos, lo que conocían era el Pentateuco, las leyes levíticas, los 10 mandamientos que también nosotros guardamos, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de guardar para realmente vivir, hermanos? Guardar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no es solamente el Pentateuco. La palabra de Dios, hermanos, después llegó Jesucristo, se escribieron los evangelios. Y en Cristo, hermanos, hoy tenemos plenitud de vida, vida abundante. David le dijo en aquel tiempo a los israelitas, guarden los preceptos de Dios para que posean la tierra, para que vivan. Y hoy, hermanos, si queremos vivir, decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si queremos vivir, hermanos, ahora, ¿qué nos diría David? ¿Qué nos dice la palabra hoy, hermanos? Creamos y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Si queremos vivir, si queremos poseer, si queremos vivir la vida abundante que Jesús nos viene a dar, hermanos, hay que creer en Cristo Jesús, guardar su palabra, seguir su ejemplo. Y si hacemos eso, hermanos, dejaremos una herencia a nuestros hijos. Es lo que dijo David. Guarden los preceptos para que posean la tierra y dejen herencia para sus hijos. Hermanos, si queremos vivir nosotros realmente, si queremos mantener esta vida hermosa que tenemos aquí en Betel, en Villada, una iglesia de comunión, una iglesia que tiene un amor fraternal, que lo viven sobre todo todos los sábados a las 11:45. Y a la hora de la comida, y a la hora del saludo, y a la hora de las visitas, hermanos. Si queremos que se mantenga esta comunión, esta fe ferviente, esta alabanza, hermanos, genuina que se percibe en esta congregación, hermanos, debemos de mantener firme nuestra fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y solamente así hemos de dejar una herencia a nuestros hijos. Pero esa fe, hermanos, esa fe no se vive aquí solamente. No se vive solamente los sábados y en el templo. La iglesia Villada no es la que se reúne todos los sábados aquí. Sí, es esta iglesia, pero es la iglesia dispersa, que en el día a día, hermanos, está en su trabajo, está en la casa, está en la escuela. Vivir el evangelio, querer en Cristo Jesús, no es cuestión de un lugar y un tiempo en específico, sino vivir y creer en Cristo Jesús, hermanos, debe ser en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. ¿Dicen amén a esto, hermanos? ¿Sí? Creer en Cristo es eso, hermanos. No es temporal, es permanente. Yo puedo cantar muy bien acá, hermanos, pero si no doy un buen testimonio en mi casa, mis hijos no van a creer en lo que estoy predicando. Mis hijos no van a creer en lo que estoy cantando. Si quiero dejar un legado para mis hijos, para las nuevas generaciones, si pienso y deseo que la iglesia de Villada se mantenga fiel y que hoy estamos nosotros, pero después estarán todos los hijos de todos los que estamos acá o los nuevos que se agreguen, hermanos, yo debo de guardar la palabra del Señor. Guardarla no solamente es conocerla, sino es practicarla. Cuando David dijo guarden los preceptos, no solamente es de conocer, guardar es practicarlo. Y nosotros debemos de guardar la palabra de Dios, hermanos, para que vivamos plenamente y para que dejemos una herencia, una heredad a nuestros hijos. No una heredad de tierra o de terreno, a lo mejor sí, ¿verdad? Qué bendición sería. Pero si no, hermanos, la mejor herencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la mejor herencia que dejaríamos, hermanos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? La fe. Amén, hermanos. La fe en Cristo Jesús. Y es lo que David quizá hoy nos diría. O como yo que estoy aquí, no sé cuándo, si en algún momento voy a volver a esta congregación, espero que sí, ¿verdad? Pero yo les diría, hermanos, mantengan firme la fe en Cristo Jesús. Solamente en Él vamos a vivir plenamente.
a vivir en bendición, a vivir con esperanza, a vivir con consuelo en los momentos difíciles, a vivir con alegría, solamente con Cristo Jesús. Y eso va a ser herencia para nuestros niños. Y esta iglesia en esa cadena nunca va a desaparecer. Al contrario, se va a fortalecer y va a crecer y va a aumentar para gloria de Dios. Y dice en el verso 9. Aquí hasta aquí, hermanos, hasta el verso 8, le habló al pueblo. David le habló al pueblo. En el verso 9, le habla a Salomón. Me imagino que está la congregación con David y por aquí está su familia, ¿no? Y le está hablando aquí, le dice al pueblo, guarden los preceptos para que posean la tierra y dejen herencia a vuestros hijos. Pero después se dirige a Salomón y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Después leo lo demás. Pero ahora, hermanos, es como, ya se habló a la congregación, pero ahora David le habla a Salomón. Ya hablamos de manera general, hermanos. Pero ahora David habla a Jorge. David habla a Jonás. Menciona a los que conozco, ¿verdad? David habla a Suriel. David habla. ¿Cuál es su nombre, hermano? A ver, a la cuenta de 3 todos digamos nuestro nombre. 1, 2, 3. David habla a cada uno de ustedes por su nombre. Dice, y tú, Nehemías. David dice, hijo mío, pero ¿hijos de quiénes somos nosotros, hermanos? Esto es una palabra de Dios. A través de David, pues es una palabra para nosotros. Amén, hermanos. Pero David le dice a su hijo, reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué es reconocer? Poner nuestra mirada en Él. Reconocerles, darle su lugar. Es admirar, alabar su grandeza. Reconoce al Dios de tu Padre. Reconoce. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es santo? Sí, ¿verdad? Dios es poderoso. Dios es bondadoso. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Cariñoso. Una palabra, hermanos, que normalmente no le damos a Dios, pero que lo tiene. Y yo digo que es algo tan bello. Dios es tierno. ¿Sí, verdad? ¿Qué imagen teníamos de Dios, hermanos? Un Dios así con la espada desenvainada. A ver quién está fallando. Bueno, en su momento yo crecí así, hermanos. Una ocasión estaban predicando. Escuché una predicación sobre cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra en 1993, 92 más o menos. La guerra del Golfo Pérsico y se habló de Gog y Magog en una predicación. Y a la guerra del Armagedón y me acuerdo que hasta los 3 espíritus a manera de ranas, ¿verdad? Y que iban a ser Rusia y que China y no sé qué, iban a ir cruzar el río Éufrates, iban a ir contra Israel y entonces iba a abrir el monte de los olivos, iba a bajar Jesucristo en el monte de los olivos. Y decían, hermanos, y eso no está lejos de nosotros. La guerra del Armagedón va a llegar hasta nosotros. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Están listos para el juicio de Dios? Yo me quedé con un gran miedo. Y enseguida, hermanos, surge un levantamiento zapatista en Chiapas. Paz todavía. Recuerdo que en una ocasión dije, debo de pensar puras cosas buenas, puras cosas buenas. Yo me acuerdo que un predicador también dijo, hermanos, deben estar orando todo el tiempo, cantando todo el tiempo, porque si no, ¿cómo los va a encontrar el Señor? Yo me acuerdo, hermanos, porque yo ponía atención a las predicaciones, a veces. Y ya una vez tomé un himnario, me salí atrás de la casa de madera que tenían mis papás y me senté sobre una piedra. Y dice, voy a cantar porque dijeron que hay que cantar. Digo, orar no sé mucho, pero cantar, sí me sé varios cantitos. Y agarré el himnario y me puse a cantar. Y levanté la vista, hermanos, y vi un árbol de guayaba. Y como uno se crea muchas
imagina muchas cosas. Yo dije, ¿y si se cae una rama de la guayaba y me cae encima? Algo había yo hecho, por eso pensaba eso, ¿verdad? Porque yo estaba, hermanos, con la idea del juicio de Dios. Cuidado con lo que hagas. ¿Te pasó esto? Ah, ¿qué hiciste? ¿Sí? Y a veces teníamos una imagen así de Dios, hermano. Pero, ¿qué imagen tenemos de Dios nosotros? Un Dios amoroso, ya lo dijimos, ¿verdad? Misericordioso, compasivo, tierno, perdonador, cariñoso. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y dice David a Salomón, y tú, Salomón dijo, reconoce al Dios de tu padre, al Dios de David, el que lo libró de las batallas, de tu padre, porque David había tenido una experiencia de fe con Dios, hermanos. Una experiencia de fe. David dijo y escribió aquel gran salmo que leemos en innumerables ocasiones y que siempre llena nuestro corazón, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él vivió a ese Dios, él tuvo a ese Dios, experimentó a ese Dios. Y le dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre, el que me ha traído hasta aquí. Y hermanos, recordamos las bondades del Señor. Recordamos las maravillas de Dios, tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Reconozcamos a nuestro Dios, el que ha sostenido su obra hasta este momento, al que nos ha librado de muchas dificultades, al que ha sanado nuestras dolencias o nos ha dado consuelo y fortaleza durante ellas, hermanos. Ese Dios es el Dios que está con nosotros y que debemos de reconocer siempre, no olvidarlo. No olvides, dice la palabra, ninguno de sus beneficios. No lo olvides. Tenlo presente. Reconoce al Dios de tu Padre. Y después, ¿qué dice? Y sírvele con corazón perfecto. ¿Qué significa corazón perfecto, hermanos? Con sinceridad. ¿Sí? Con sinceridad. Con convicción. Y sírvele con corazón perfecto. No fingiendo, no bajo apariencias, sino con un corazón sincero. Porque podemos fingir, ¿o no, hermanos? Podemos aparentar algo que no es. A veces podemos hacer eso, hasta con un pasa voz, hermano, pero a veces en el corazón se siente otras cosas. ¿Han oído del mandamiento que dice, amarás a tu enemigo? ¿Qué se siente cuando uno ve al enemigo, hermano? Cuando hay amor o enamoramiento, se sienten maripositas en el estómago, ¿no, hermanos? Y cuando ve al enemigo, murciélagos revoloteando. Sírvele con corazón perfecto. A veces, hermanos, son las convicciones que tenemos. Nuestro corazón también nos puede traicionar. Engañoso es el corazón, también dice, ¿verdad? Hablando en el sentido de las emociones, solamente nos basamos en ella. Pero que debe haber una convicción de las cosas que creemos, de Dios, de su palabra, de sus enseñanzas, del amor que nos dio y que debemos de dar a los demás. Sírvele con corazón perfecto, con sinceridad. No, sinceridad no solamente si tienes ganas o no. Puedes no tener ganas, pero sabes qué es lo correcto, sabes qué es lo mejor para tu vida y tú vas con disposición en tu corazón para servirle, dice el Señor. Y para que la obra aquí en Villada, hermano, se mantenga, es necesario que reconozcamos primero a nuestro Dios, al Dios que ha cuidado y ha guardado a los que nos antecedieron, hermanos. Pero también, para que se mantenga la obra, es necesario que usted y yo y todos juntos sirvamos a Dios con un corazón perfecto, con un corazón sincero. Yo les animo a que mantengan esa obra, que muchos ya han forjado y que ha sido respaldado por Dios. Que reconozcamos a Dios y le sirvamos con un corazón perfecto, con sinceridad, con disposición. Y también dice después, y con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. ¿Alguien aquí ha estado desanimado en alguna ocasión?
Y fíjense que es importante que David lo señala, el ánimo. Porque a veces muchas cosas dependen del ánimo, ¿o no, hermanos? En la casa, en la iglesia, en la fe. Y el ánimo o el desánimo también, hermanos, está vinculado con la gratitud o la ingratitud nuestra hacia Dios y hacia los demás. El ánimo. Es más, hermanos, yo una vez escuché una predicación donde decían, fíjense, el desánimo es el arma más letal del diablo. Así se predicó. Y me gustó cómo lo reflexionaron. El desánimo, el arma más letal del diablo. Y es que si una iglesia, hermanos, si queremos que una iglesia, que un matrimonio, que una familia se acabe, solo es necesario sembrar el desánimo. Y es que el desánimo, hermanos, es un estado emocional en el que una persona pierde el ánimo, ¿verdad? Pierde la motivación o la fuerza interior o la esperanza para continuar con sus responsabilidades, con sus proyectos o incluso con la misma vida. Se caracteriza por sentimientos de abatimiento, apatía, tristeza, frustración y muchas veces una visión negativa de las circunstancias. ¿Qué es el desánimo? Etimológicamente significa falta de ánimo o pérdida del espíritu. Y es una respuesta humana común frente a las dificultades. El cansancio prolongado es una respuesta a los fracasos, a la crítica, a la soledad o la falta de resultados esperados. El desánimo, hermanos, puede ser pasajero o también puede ser prolongado o permanente. ¿Qué implicaciones tiene el desánimo? Hermanos, aquí analicemos nuestra vida, no el de los demás, ¿verdad? El nuestro. El desánimo, por ejemplo, en lo personal, genera una pérdida de motivación y energía. Por eso es un arma muy letal, hermano. Pierde la motivación y energía. También genera dificultad para concentrarse y tomar decisiones. El desánimo genera un descuido del cuidado personal o de hábitos saludables. Descuidamos. El desánimo puede ser la antesala de estados más graves como la depresión si no se atiende. Pero en lo relacional, hermanos, el desánimo, nosotros esta iglesia de Villada, hermanos, su fortaleza veo que es la relación, la alabanza y la barbacoa. En lo relacional, hermanos, el desánimo también tiene implicaciones. Fíjense, el desánimo genera distanciamiento de otras personas, con la familia, con los amigos o con la comunidad. Hasta uno deja de asistir al culto. El desánimo puede generar irritabilidad o apatía hacia los demás. El síndrome de Don Ramón, ¿saben cuál es el síndrome de Don Ramón? Y no te doy otra nomás porque eso decía Don Ramón. Genera eso, irritabilidad. El desánimo en lo relacional genera falta de disposición para apoyar o recibir apoyo. ¿Y ese pastor qué me va a venir a decir? El desánimo en lo espiritual también genera lo siguiente, genera pérdida de fervor en la oración, en la lectura de la Biblia o participar en la iglesia. Cuando estamos desanimados, ya no queremos orar, leer la palabra o ir al culto. También genera sensación de que Dios está distante o es indiferente a mi condición o a mi vida. El desánimo, hermanos, genera desconfianza en las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es el desánimo? El desánimo, hermanos, incluso en lo laboral o en el ámbito ministerial, puede generar un bajo rendimiento, falta de creatividad e iniciativa. Puede generar el deseo de renunciar o abandonar el llamado. Puede generar la sensación de que los esfuerzos no valen la pena. Eso genera el desánimo, hermanos. Dios nos libre del desánimo. Por eso David le dice a Salomón, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Saben qué otra cosa hace el desánimo, hermanos? En Números 21, cuando aquella
episodio del fastidio por el maná, dice la Biblia que se desanimó el pueblo por el camino, se desanimó. Y dice la Biblia que empezaron a hablar ¿contra quién, hermanos? Contra Dios y contra Moisés. Cuando hay desánimo, hermanos, también todos son culpables, menos yo. ¿Sí se dan cuenta? Todos son culpables. Uno no asume su responsabilidad, sino todos son culpables. Y eso, lo que sí tenemos claro aquí es que si algo no está bien aquí en la congregación, si algo pasa en mi vida que no me hace estar bien, ¿saben quién es el culpable, hermanos? El pastor. Hermano Suriel. Ah, perdón, no. El culpable, hermanos, es el sobrevedor. No, perdón, hermanos. El culpable es el ejecutivo. Todos son culpables menos uno. Y es que así fue desde el principio. El desánimo provoca eso. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y baja a Dios y le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dice Adán? Señor, perdóname, reconozco mi error, te fallé. ¿Eso dijo Adán? La mujer, que por cierto, tú me diste, ¿verdad? No asume, no pide perdón. Culpa. Van con la mujer, dice, ¿qué has hecho? ¿Qué dice la mujer? La serpiente. Porque todos son, cuando hay desánimo, hermanos, es un cruzadero de culpas, de todo lo que pasa. Y hermanos, por eso, si queremos que esta congregación se mantenga, siga siendo fiel y siga viviendo para gloria de Dios, hermanos, primero, reconozcamos al Dios que ha hecho maravillas, que ha bendecido grandemente a esta congregación durante estos 45 años, lo reconozcamos y le demos gracias. Segundo, hermanos, sirvamos con un corazón perfecto, es decir, con sinceridad, con disposición en nuestro corazón. Sinceridad no es si tengo o no tengo ganas, quizás no tengo, pero sé que voy a hacerlo porque quiero hacerlo, porque reconozco qué es lo que se debe hacer y lo hago. Le sirvo a Dios. Y tercero dice, sírvele con ánimo voluntario. Y aquí, hermanos, fíjense, me llama la atención que dice ánimo voluntario. ¿Qué es la voluntad? Es lo que yo decido, lo que yo elijo. Por lo tanto, significa o implica que el ánimo es una decisión. Está en nuestra voluntad. Está en nuestra voluntad. A veces no tenemos ánimo para levantarnos, ¿verdad? Ay, qué flojera, para ir. Pero ¿qué creen? Usted le pide a Dios y dice, en tu nombre, Señor, me levanto y lo hago. Hermanos, muchas veces lo podemos comprobar. ¿Quién le gusta levantarse temprano? Temprano, hacia las 8 de la mañana. Ah, ¿a qué hora es temprano, hermanos? 4:30, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Da ganas de levantarse a las 6 de la mañana? Un día de enero. ¿A cuántos grados baja aquí la temperatura? ¿A 6, 8? O menos. Hasta 3 grados. A 3 grados, a las 6 de la mañana. ¿Le da ganas de levantarse? A veces tiene que levantarse, ¿verdad? Pero si por usted fuera, qué rico está la cobija. ¿Pero qué cree? Si usted se dispone y toma la voluntad de dejar la cobija y pararse y salir a caminar o a correr, lo va a hacer. Porque es una condición voluntaria, hermanos. Así que si usted dice, estoy desanimado por esto, que por mis hijos, que por mi crisis, por mi trabajo, que por la iglesia, que por lo que pasó allá, que no me saludó, etcétera, hermanos, diga, no, yo voy a tener el ánimo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque he reconocido a Dios. Reconozco sus obras, reconozco su grandeza, reconozco su amor. ¿Amén, hermanos? Y Él es mi fuerza. Y vamos a salir adelante. Nunca se desanime. Pero sí se va a desanimar, yo le profetizo eso. Pero en el nombre de Dios se va a levantar y va a seguir. Porque no nos conviene ni a usted ni a nadie
quedarse en el estado de desánimo. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y Dios va a estar con nosotros, hermanos. Para nuestros hermanos que han estado antes aquí, tampoco fue todo miel sobre hojuelas, ¿o sí? Tuvieron sus dificultades, sus luchas, sus complicaciones, sus retos, sus desafíos. Y sin duda en muchas ocasiones bajaron las manos. Pero volvieron a levantarlas en el nombre de Dios. Y es por eso que la iglesia hasta aquí permanece. Gracias a Dios. Dice después, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Hermanos, esa frase, ¿es buena noticia para usted o una mala noticia? Allá depende de cada uno, ¿verdad? Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aún así, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Que aun cuando estemos pensando, nuestras intenciones sean otras, el Señor sigue llamándonos a reconducir nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, para honra y gloria de su nombre. El Señor lo está haciendo, hermanos. Y por eso al final dice David a Salomón, si tú lo buscas, lo hallarás. Pero si lo dejas, Él te desechará. Búscalo. David se lo dice a Salomón. ¿Y qué hizo David, hermanos? ¿Se acuerdan de aquella historia de Betsabé? Que la tomó por mujer, ¿verdad? Y para cubrir su falta, ¿qué hizo, hermanos? Mató o mandó a matar, que es lo mismo, mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para legitimarse o para cubrir lo que había hecho. Fue un grave pecado, hermanos. Adulterio y asesinato. Adulterio y asesinato. Pero Dios, hermanos, ¿lo desechó por eso? Claro que no le gustó a Dios. Fue una ofensa para Dios en su santidad, en su amor, en su gracia. Pero David también se acerca arrepentido a Dios. Y él reconoce, y en el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él lo sabe. Por eso David le dice a Salomón, si tú lo buscas, lo hallarás. Pero si lo dejas, Él te desechará. Búscalo, hermanos, busquemos a Dios. Siempre. ¿Cómo encontramos a Dios, hermanos? ¿Solo en el templo, solo en el culto? No, en todo lugar, en todo tiempo. Nosotros podemos estarnos encontrando. Lo busquemos, hermanos. Bueno, ¿qué creen? Él nos busca. En nuestro intento de buscarnos, nos dimos cuenta que el que nos estaba buscando era Él. Jeremías 29 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios, hermanos. Porque Él, hermanos, siempre está al tanto de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Dice en el verso 20. Dijo además David a Salomón, su hijo. Verso 20. Anímate, otra vez, hermanos. Porque el desánimo no conviene a nadie. No conviene a nadie. Dijo además David a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate. Ya hablamos del ánimo y del desánimo. Y del esfuerzo, hermanos. El esfuerzo, esa palabra significa que las cosas no van a ser fáciles. Implicarán dedicación, compromiso, disciplina, responsabilidad. Y David le dice a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Ponte a hacer algo. Ponte a trabajar. Tienes que seguir, tienes que hacer la tarea. Tienes que cumplir tu responsabilidad. Y esta palabra, hermanos, es para usted y para mí. Hoy Dios nos dice, queremos tener otros 45 aniversario aquí en Villada. Queremos cumplir los 100 años, los 200, hasta que el Señor venga. El Señor le dice hoy a la iglesia, anímate y esfuérzate.
y manos a la obra. Pastor, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué ministerio está vacante? Yo tengo este don, lo pongo a disposición del Señor. Abro mi casa para un grupo familiar. Quiero salir a predicar. Hermano, abro este espacio, dono esto para tal ministerio. Hermanos, anímate y esfuérzate. Esfuérzate no va a ser fácil, pero lo vas a poder hacer. Y manos a la obra. Muchas veces tenemos el ánimo, pero entre el ánimo y el hacerlo, pasan muchas cosas y al final no lo hacemos. Yo sé que todos aquí quieren servir, queremos servir, pero no siempre damos el paso del esfuerzo, no siempre damos el paso o extendemos las manos para actuar. Hoy el Señor nos dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. Pero lo más bello viene después todavía. Dice, no temas. No tengas miedo. Iglesia de Villada, no tengan miedo. El miedo paraliza. El miedo nos encierra. El miedo nos detiene. El miedo, hermanos, nos obstaculiza. El miedo nos destruye. El miedo esconde lo mejor de nosotros. El miedo impide que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, hermanos. Pero hoy Dios dice a la iglesia de Betel Villada, no tengas miedo, no temas, ni desmayes. Quizá usted ha dicho, no, pero ya lo hemos intentado, hemos hecho aquí y allá. No desmayes. No sé qué anhelo tienes hoy. En las manos de Dios todo es posible. ¿Más almas para Cristo? ¿Es posible, hermanos? Claro que es posible. No temas ni desmayes, anímate, esfuérzate, manos a la obra, hazlo. En el ámbito familiar, hermanos, quizá hay algún familiar que no está en la fe y nos duele y hemos luchado. Hermanos, no temas, no desmayes en tu oración. Tengo un hermano que 14 años se alejó de la iglesia, fue a los vicios, bueno, estuvo en la cárcel, etcétera. Hoy es pastor adjunto, gracias a Dios. Mis papás que nunca dejaron de orar y brindarle todo su amor a él. No temas ni desmayes. Tu matrimonio puede levantarse. Tu familia puede tener comunión fraterna. Tu iglesia va a seguir resplandeciendo en este lugar. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, dice David, Él ha estado conmigo, yo sé quién es, yo sé de quién te hablo, dice David. Jehová Dios, mi Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Estará contigo. ¿Quién viene con nosotros, hermanos? Jehová Dios está con nosotros. Él estará contigo. Dice después, Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Hermanos, esta palabra no se va a cumplir. Ya se cumplió. Esta palabra ya se cumplió. Por eso estamos acá celebrando 45 años. Esta palabra se está cumpliendo en una comunidad que yo veo, hermanos, dispuesta a servir al Señor. Y esta palabra se seguirá cumpliendo hasta que el Señor venga. Porque esta iglesia confío que se va a mantener fiel al Señor. Se va a mantener fiel. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nunca dejarán de reconocerlo como su Dios. Porque le servirán con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque pondrán manos a la obra. Otra vez, no es que no lo hayan hecho, ya lo han hecho. Por eso es lo que son ahora, lo que somos ahora en Villada. Pero lo seguirán haciendo. Esta palabra se ha cumplido, se cumple y se cumplirá de generación a generación. Queremos dejar un legado para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, para nuestros niños. Pero es necesario, hermanos, que hoy guardemos la palabra. Es decir, que creamos en Cristo Jesús, que mantengamos la mirada en Él, para que Él siga sosteniendo la obra. Ahora agradezcamos a Dios por todo lo que ha hecho en favor nuestro, porque Él ha provisto para todo lo que se ha necesitado aquí. Hablo de personal humano, hablo de recursos financieros,
técnicos, de todo tipo, hermanos. Es Dios quien ha hecho la obra. A través de ustedes, a través de sus pastores y de los que vienen. Y todo va a seguir siendo para honra y gloria. Amén, hermanos. Amén. Eh, Este texto termina hasta el capítulo 29. No lo voy a leer. Pero, hermanos, se habla después de que la congregación empezó a aportar voluntariamente y espontáneamente y a disponerse para el servicio de la casa de Jehová y alabaron a Dios y ofrecieron sacrificios. ¿Y saben qué? Dice el verso 20 del capítulo 29. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Adoraron al Señor, alabaron el nombre de Jehová. Y dice el verso 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Adoró el nombre de Jehová. Bendijeron a Dios. Hicieron sacrificios. Pero también dice que comieron y bebieron. Y vaya que aquí ya lo hemos hecho, ¿no, hermanos? ¿Cómo están ahorita? Delicioso, ¿no? La comida y la compañía. Hermanos, que así permanezcamos. Yo le pido a Dios, hermanos, y deseo, es mi anhelo, que esta congregación se mantenga ferviente en su vida espiritual y que se mantengan comiendo, ¿no? ¿Cómo celebramos algo, hermanos? Comiendo. Que siempre coman juntos. Jesús vino y comía, estaba en la mesa. El memorial es una mesa, es una cena. Cuando venga el Señor, vamos a ir a una cena de las bodas del Cordero. Hermanos, que sigan comiendo, que sigan celebrando, que sigan disfrutando, que sigan sirviendo, que sigan trabajando, animados, confiando que Dios va con ustedes. No desmayen, no tengan miedo. El Señor nunca va a desamparar a esta congregación Villada. Gracias a Dios por eso, hermanos. Porque ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Amén, hermanos. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga esta congregación Betel, Casa de Dios, Villada. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Y fíjense, eh, David estuvo hablándole a Salomón, su sucesor. Todo lo que prediqué es eso, ¿verdad? David hablándole a su sucesor. El rey dejaba de ser rey cuando moría. Y su sucesor era su hijo, el heredero, ¿va? A veces normalmente el mayor, el primogénito. A veces no sucedía así. Normalmente el primogénito. A veces el primogénito era muy grande ya. A veces era muy pequeño. Hubo un rey que empezó a ser rey a los 7 años, a los 8 años otro, a los 12 años otro a los 25, etcétera, ¿verdad? Salomón era un jovencito. Pero David por eso le da estas palabras, porque va a continuar la obra. Yo quiero pedir, hermanos, que pase aquí al frente. Hermano Suriel, no sé si está tu esposa. Aquí, donde está la primera banca. Ahí mismo. ¿Quién es el más longevo o longeva de la hermana Esperanza Huerta, me dicen? ¿Está aquí? ¿Podrá pasar? En la segunda banca, en el pasillo, pero alineado a la segunda. Qué bonito nombre, hermana. ¿Esposa de quién? ¿Quién es el pastor, el nombre del pastor? Ruperto Hernández. Dios
Dios bendiga a nuestra hermana Esperanza. En la segunda fila, ahí alineada. Si se puede sentar, está bien. Ay, qué alegría, hermana. Qué alegría. Yo sé que quisiera pasar a todos, ¿verdad? Vamos a pasar a personas que representen a toda la congregación. Hermana Esperanza, Dios la bendiga mucho. Dios la bendiga mucho. Sí. También. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Martín, papá de nuestra hermana. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Nuestra hermana Esperanza está aquí. Le pedí que pasara, porque representa a todos los pioneros, los que iniciaron esta obra. Y qué bueno que lo mencionan. Nunca los olvidemos, hermanos. Que estén en nuestra memoria. También Dios estuvo con ellos en todo lo que hicieron. ¿Sí? Quiero pedir que pase alguien que promedie la edad de 40 a 50 años de la congregación. ¿Quién será? ¿Quién es de 40 a 50 años de edad? Adelante, hermana. Adelante. Muy bien. En la tercera banca, ahí, ahí. Pero usted sí en el pasillo. Ahora quiero pedir, hermanos, a alguien que tenga una edad entre 15 y 30 años. Ya iba a pasar mi hermano de café, ¿verdad? Entre 15, entre 15 y 30 años, no sé quién, de edad. Sí, adelante, hermano, adelante. Muy bien. ¿Habrá ya aquí algún adolescente? Ah, bueno. Un joven que esté adelante de mi hermana adolescente. ¿Te la sugieres? Ya lo están llamando, ¿verdad? Un joven. Muy bien, muy bien. Jovenazo. Muy bien. Así que una banca. Y un niño. Adelante, 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 adelante. No sé por qué, pero yo creo que en unos años aquí va a haber un pastor de... Mira, ya trae este... Ah, mira, allá, atrás de la jovencita. Aquí está mi hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Que yo deseo, hermanos, que en la vida de la iglesia se siga transmitiendo la fe, se siga transmitiendo la comunión, se siga transmitiendo la palabra de Dios, el compromiso, el servicio. Tenemos una gran responsabilidad. Es necesario, hermanos, que para que quien esté hasta allá atrás, esté después aquí al frente, esté respaldado por el ejemplo, por la palabra y por el compromiso de los que hoy estamos aquí. Amén, hermanos. Muchos están aquí también. No están aquí con el pastor, pero están aquí el consejo de ancianos, el pastor adjunto, el ministerio, el liderazgo de la iglesia. Están nuestros adultos mayores, los adultos, los jóvenes, los adolescentes y los niños. Y hermanos, decía el rey David, para que poseáis la buena tierra, que vivan y la dejéis en herencia a vuestros hijos. Que esta vida en Cristo Jesús, hermanos, se transmita y se siga transmitiendo de generación en generación para honra y gloria de Dios. Y de esa manera, hermanos, su pueblo va a seguir presente, va a seguir vivo, va a seguir activo en esta sociedad que tanto necesita de una luz que ilumine sus vidas. Amén, hermanos. Ahora sí, pónganse, mis hermanos, en el pasillo, los que fueron convocados, en el pasillo, por favor.
quiero entregar este cuadrito que también traemos de parte del Consejo Ejecutivo General, que dice así: Iglesia de Dios Séptimo, el Consejo Ejecutivo General tiene la alegría de otorgar el presente testimonio de reconocimiento y gratitud a la congregación del Templo Betel, la Villada, entre paréntesis, para identificarlo bien, por la celebración de su 45 aniversario. Son años que, como iglesia, han dado testimonio de fidelidad, servicio, perseverancia y compromiso en la obra del Señor, siendo luz y bendición para muchas vidas a través de la predicación del Evangelio, la comunión y el amor cristiano. Y el versículo que dice: por eso nosotros, por nuestra parte, ahora hablo desde el Consejo Ejecutivo General, desde que nos enteramos de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no dejamos, hermanos, y no dejaremos de dar gracias por ustedes al recordarlos en nuestras oraciones. Efesios 1:15 y 16, una paráfrasis. Congregación, muchas felicidades. Betel, muchas felicidades por sus 45 años de vida y ministerio. Que el Señor continúe fortaleciendo su fe, afirmando su testimonio y prosperando la obra de sus manos para gloria de nuestro Dios. Y firman nuestro hermano presidente, secretario y tesorero del Consejo Ejecutivo General, y se entrega hoy, 23 de mayo, en Zahualcóyotl, Estado. Se lo entrega a mi hermano pastor Suriel.